Bienvenido, peregrino. Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago y estaremos allí donde tú estés, dando voz a tu valentía. Te contaremos la historia de los lugares por donde pasa, sus leyendas escondidas, toda la información de actualidad y las mejores historias de superación que quedaron impresas en las huellas del camino. Bienvenido, peregrino, a un nuevo programa. Soy Ana Martín y muchas cosas que contarte por delante. Vamos a hablar con la Fundación Orden del Camino. Vamos a viajar al concejo de Tineo, una puebla medieval con un albergue del siglo XIII, y probar su embutido característico, el chosco de Tineo. Nos vamos a Oviedo como origen del camino, cómo y dónde ocurrió todo. Y como magia vamos a tener una recopilación de los mejores momentos. Vamos con unas noticias interesantes para todos nuestros peregrinos. Vámonos a la capital del reino en el siglo IX, cuando todo empezó, cuando Alfonso II el Casto fue hasta Iria Flavia a verificar esas luces en el monte. Salió de la capital del reino, salió de Oviedo. Vamos a hablar con Mario Arias, teniente alcalde de la ciudad, para ver cómo está la situación y que nos informe de qué actividades y proyectos se están llevando a cabo para los peregrinos. Muy buenas tardes, Mario. Hola, muy buenas tardes. Gracias por atendernos en Peregrinos. Estoy encantado de estar con vosotros y de poder trasladar a todo el mundo la importancia que Oviedo representa en el Camino de Santiago. Sin duda, el punto cero de todo, donde todo ocurrió, donde todo partió. Estamos viendo en redes últimamente, sobre todo, una actividad de proyectos, actividades para las personas de la ciudad, del turismo, que también visita Asturias, y de nuestros peregrinos que se están llevando a cabo. Pues sí, mira, el proyecto Oviedo Origen del Camino es un encargo que nos trasladó nuestro alcalde, Alfredo Cantelli. Creo que es un proyecto de ciudad, de Oviedo, un proyecto cultural y también turístico, pero también es un proyecto de toda Asturias. Por lo tanto, estamos trabajando durante todos estos últimos años en sacar adelante este proyecto, en colocar a Oviedo como lo que es ese origen del Camino de Santiago, y por lo tanto pues estamos organizando multitud de actividades y esperemos que esto pues continúe a lo largo de los próximos años. Conciertos, visitas culturales, una dedicación y una atención a la cultura como nunca había visto antes, con un foco tremendo, no solo para la ciudad, también para los visitantes. Sí, bueno, Oviedo es una ciudad muy rica culturalmente hablando. Históricamente destacamos en muchas actividades culturales. Bueno, pues por ejemplo, ya sabéis que todos los años están los Premios Princesa de Asturias, que es un evento cultural de primer nivel, y luego también pues tenemos temporadas muy importantes a nivel nacional, como la temporada de ópera y la zarzuela, que son sin lugar a duda un referente, al margen de, pues por supuestísimo, de nuestra catedral y los monumentos prerrománicos. Y estamos trabajando y estamos sacando adelante un programa de actividades relacionadas con el proyecto y con Oviedo como origen del camino, pues muy denso, muy importante, desde cine, exposiciones, jornadas técnicas, actividades, como no puede ser de otra forma, también religiosas, deportivas, conciertos. La verdad que estamos muy contentos porque hemos sido capaces de elaborar un programa completo que durante todo el año, y espero que durante los próximos años, se siga consolidando y trasladando y dando a conocer a todo el mundo ese Oviedo, origen del camino. Qué gran noticia. Una pregunta necesaria: ¿cómo está la situación del COVID en la ciudad y en los alrededores? Bueno, nosotros la verdad que ya el año pasado, en el verano, tuvimos una campaña que recoge o reflejaba el año pasado y este año también, que Oviedo
bueno, la campaña era seguramente Oviedo porque te iba a sorprender desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista cultural, gastronómico, desde la historia, bueno, y este año, pues, si bien es cierto que al principio del verano, pues, parece que se complicó un poco la cosa con el aumento de contagios entre los más jóvenes, pues, parece que la situación se está volviendo a normalizar y, por supuesto, nuestra ciudad está repleta de visitantes, de turistas y de muchos peregrinos que quieren vincularse a ese Xacobeo, Xacobeo 2021-22 y también pues al Camino Primitivo y a Oviedo como origen del camino y todas nuestras potencialidades como destino turístico y cultural. Claro, una de las cosas que me parece excepcional de Oviedo es que uno puede darse un paseo prácticamente como se lo daba el rey en el siglo IX, ¿no? Con aquella catedral que ahora está mejorada, desde luego, sobre todo desde el siglo XIII, que entró el gótico, San Tirso, Santullano, quedan innumerables edificaciones que el rey tenía también delante de sus ojos y cualquier peregrino también puede visitar. Desde su punto de vista, Mario, ¿qué hace único a Oviedo? Pues mira, Oviedo tiene muchas virtudes, como hablamos desde el punto de vista de la cultura, también de la fe y también del turismo, pues bueno, pues esa catedral, ese punto de partida de la peregrinación, de la primera peregrinación del rey Alfonso II, que está reconocido como el primer peregrino a Santiago a visitar la tumba del apóstol, pues eso es un hecho diferencial. Pero al margen de eso también tenemos otras cuestiones, porque como sabéis, o si no lo sabéis, os lo cuento yo ahora, pues este año celebramos los 1200 años de la catedral, de la proclamación de la Santa Ovetensis, como depositario de los más de tesoros y reliquias de las más importantes de la cristiandad. Hay que tener en cuenta que el Arca Santa, el Santo Sudario, la Caja de las Ágatas, la Cruz de la Victoria o la Cruz de los Ángeles, pues son joyas de incalculable valor y bueno, pues por supuestísimo que ese Santo Sudario que cubrió a Jesucristo, pues es algo que solo tiene Oviedo y que por supuesto le hace diferente a cualquier otra ciudad o a cualquier otra localidad del mundo. Ciertamente, ese Santo Sudario que según la leyenda baja del Monsacro cuando los cristianos en época visigoda ya tenían asentado el territorio a salvo de la invasión musulmana y esto vamos a hacer va a tener lugar un trail, ¿verdad? Un trail, una carrera homenaje en recreación a lo que ocurrió en el siglo IX, el 11 de septiembre, quiero recordar. Sí, bueno, dentro de todas esas actividades que se están organizando, pues es verdad que hay un trail que es Desafío Reliquias Perdonanza, que bueno, pues la gente que está trabajando, tanto desde las concejalías correspondientes, con deportes, turismo y también con la gente que está organizando lo que bueno, pues son gente vinculada a la Semana Santa, a la Cofradía de los Estudiantes, pues bueno, pues estamos muy ilusionados porque al final pues eso viene también un poco a recordar aquel hecho histórico que quizás fuera de Asturias o fuera de nuestras fronteras sea poco conocido, pero que sin ningún lugar a dudas es algo histórico y que es determinante. Ciertamente, pues emplazamos a nuestros oyentes a visitar Oviedo, a visitar esas reliquias y si alguien se anima el 11 de septiembre a participar en el trail. Don Mario Arias, muchísimas gracias por su tiempo, un abrazo muy grande desde Peregrinos, nos vemos pronto. Nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de compartir este rato con vosotros. Este es un proyecto que es muy importante para Oviedo, pero también lo es para Asturias y que de ninguna otra forma puede ser hacerlo separado del Xacobeo, y por lo tanto pues nosotros vamos a seguir impulsando ese camino primitivo, ese origen del camino, Oviedo, y también pues aquel dicho histórico y famoso de que quien va a Santiago y no al Salvador, que es la Santa Catedral ovetense, pues visita al criado y no deja al Señor. Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos con este proyecto y también sabemos que bueno, pues que en nuestra tierra hermana de Galicia pues
bueno, pues están contentos con este proyecto que hemos puesto en marcha por el mandato y por el empeño de nuestro alcalde Alfredo Cantelli. Enhorabuena por su trabajo. Gracias, don Mario. Sí. Un abrazo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo. Y con todos estos motivos, todas estas razones que nos ha dado Mario Arias, Oviedo, una ciudad libre de COVID con los números controlados, todas esas actividades diarias culturales realizadas para los visitantes, sus ciudadanos, los peregrinos. Oviedo como origen del camino. ¿Y por qué Oviedo como origen del camino? Vamos a recordar un momento la historia. Corría principios del siglo IX, cuando un eremita llamado Pelayo vio unas luces en un bosque, el bosque Libredón, y fue a avisar al obispo Teodomiro, para delatar, para ver qué eran esas luces, fuegos fatuos, los llamó un historiador. Ese bosque Libredón ahora está dentro de la ciudad de Santiago. El obispo estaba en Iria Flavia, dentro de la ciudad de Santiago. Y esa verificación por parte del rey Alfonso II el Casto de los 3 cuerpos que se encontraron allí, según la leyenda, según la creencia del apóstol Santiago y de sus 2 discípulos, dio lugar a ese primer peregrinaje del Camino de Santiago. Vamos a recordar por qué Esparza, José Javier Esparza, lo considera el origen del camino. Bueno, es la huella 1, la huella 1 del Camino de Santiago, de estas huellas que dices que han pisado miles de años, ¿verdad? Es precisamente en Oviedo, porque es allí donde se recibe la noticia de que ha aparecido la tumba del apóstol, y quien la recibe es precisamente el rey Alfonso II el Casto a principios del siglo IX, en fecha indeterminada, pero que puede ser de 813 a 820, por ejemplo. Y te puedes imaginar la conmoción que fue en la cristiandad de aquel momento. Es decir, el mundo cristiano español estaba absolutamente acogotado en los montes cantábricos. La civilización islámica predominaba en todo el Mediterráneo, desde, bueno, y más allá, desde la India hasta la península ibérica, y de repente lo que aparece es una auténtica promesa, una auténtica esperanza, que era la tumba del apóstol Santiago, nada menos en el rincón noroeste de la vieja Hispania romana, ¿no? De inmediato se organizó una primera peregrinación, que fue la del rey Casto con su gente, que yo novelaba en algún lugar, por cierto, porque debería de ser digno de verse, y fue el primer peregrino, el rey Alfonso. Y esta ciudad, que aún sigue en pie, que ha crecido lógicamente, esta ciudad que hicieron importante los visigodos, Oviedo, origen del camino, no siempre estuvo allí la capital del reino. Recuerden que la capital del reino arrancó en Cangas de Onís, cuando Pelayo hizo esa resistencia a los musulmanes, y pasó por Pravia, pero luego acabó finalmente en Oviedo. Y allí se engrandeció como ciudad, comenzaron a hacer edificaciones, una muralla más potente. La iglesia de Santullano, esa iglesia que aún se conserva visigoda, extramuros, por cierto. Muy poco usual que algo estuviera extramuros, porque no se podía proteger. Todas esas edificaciones medievales, visigodas, ¿se pueden visitar ahora? Se pueden visitar. Vamos de nuevo a recordar con José Javier Esparza cómo era Oviedo en el siglo IX. Pues ahí quería ir precisamente, porque claro, es que Oviedo en aquel momento se estaba convirtiendo ya en una capital. Oviedo había conocido, desde que llega Alfonso II al poder, al menos 2 asedios, 2 destrucciones consecutivas por parte de los musulmanes, que expediciones de saqueo fundamentalmente, y había conseguido edificar allí una capital. Había empezado a traer, lo sabemos por los sueldos de plata carolingios, por ejemplo, había empezado a traer orfebres, artesanos, arquitectos, etcétera, un poco de todas partes para construir una auténtica capital de un reino. En realidad todo está debajo de donde hoy está la catedral. Donde hoy está la catedral de Oviedo, en esa gran explanada, la enorme catedral, la iglesia de San Tirso pegadita, etcétera, ahí estaba todo
lo que era aquel Oviedo alto medieval de Alfonso II de Castro, que tenía por lo menos 3 iglesias, una catedral, donde hoy está San Salvador, la Basílica de Santa María, detrás la Magdalena, enfrente San Tirso, alrededor la muralla. Estaba empezando a ser una auténtica capital digna de ese nombre. Y buena parte de esos vestigios todavía se encuentran en la catedral actual. Pues no hay más razones que poder viajar al siglo IX, a la época medieval, al punto desde donde salió el rey, para conquistar ese camino de fe espiritual que tenemos ahora mismo en el siglo XXI. No necesariamente religioso, pero desde luego de fe. Porque, como siempre digo, todo el mundo hace el camino con una mochila cargada de razones. Emplazados quedan, queridos oyentes, a visitar Oviedo y hacer el camino primitivo si es que aún no lo han hecho. El próximo 11 de septiembre tendrá lugar el Trail. La carrera a través de la Ruta de las Reliquias. Una competición que parte de la montaña sagrada de Asturias. En el Monsacro y termina en Oviedo, el origen del camino. Es el recorrido del rey Alfonso II en el siglo IX hacia la Cámara Santa. Te puedes inscribir en desafioreliquias.org. Y forma parte de tu historia. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. Y dentro de las instituciones, de las personas que trabajan por el Camino de Santiago, vamos a hablar de la Fundación Orden del Camino. Hemos hablado también con Carlos Guardado, el comendador de Asturias. Hoy vamos a tener en línea a su gran maestre. Vamos a hablar con Miguel Pampín. Muy buenas tardes, don Miguel. Hola, buenas tardes, Ana, ¿cómo estáis? Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de difundir el Camino de Santiago a través de las ondas vuestras. Tenéis una fundación muy interesante. Nos gustaría conocer cuál es el objetivo de la fundación que regentas como gran maestre. Bueno, pues nuestra institución, como bien dices, la Orden del Camino de Santiago, es potenciar todos los pueblos por donde discurren los caminos que llevan a Compostela. Esa es nuestra función principal dentro del mundo cultural, social, gastronómico y arquitectónico, todo lo que es la potenciar lo que son los caminos por donde discurren el Camino de Santiago. Ahí es nuestro trabajo, y como lógico también la ciudad santa de Compostela, que es la meta, y para ello, de los peregrinos. Para ello contáis con damas y caballeros investidos en la orden, ¿verdad? Sí, en este momento nuestra institución estamos en 4 continentes, en 35 países, y tenemos más de 1.300 damas y caballeros que fueron investidos en algún capítulo general o extraordinario a lo largo de todos los países por donde celebramos capítulos extraordinarios o capítulos generales. Ajá, menuda red internacional, seguro de gran ayuda, sobre todo para la gente de Latinoamérica, que le queda tan lejos a nivel conceptual, ¿verdad? Sí, en todo lo que es Iberoamérica tenemos una presencia muy fuerte, porque en cada país tenemos un embajador, por así decir, es un comendador. En cada país tenemos que es nuestro representante, aparte después de todos los caballeros y damas que pueda haber. Y en España, porque es el país de origen, por lo que tenemos es por cada comunidad autónoma tenemos un comendador. Ajá. Tenemos una implantación muy fuerte, territorial, con sedes abiertas en todas las partes donde tenemos presencia, y somos una institución, pues, por así decir, la más grande del mundo en lo que es potenciar el mundo jacobeo. Enhorabuena por ello. Muchas gracias. ¿Cómo es la función que tienen las damas y los caballeros para poder llevar a cabo este cometido de potenciar los pueblos por los que pasa el Camino de Santiago? Bueno, pues mira, nosotros somos una entidad que no somos amparados ni por ningún gobierno, tampoco por la Iglesia, sino somos una entidad social.
en el cual a partir de ahí pues toda la gente de bien que siempre tiene que ser presentado por un miembro de la orden, pues es investido caballero. Tenemos un reglamento específico en la cual tienen que jurar o prometer acatar la disciplina que tenemos dentro de la institución, y a partir de ahí pues según en qué campos un miembro pues puede ayudar o colaborar, porque somos una entidad sin ánimo de lucro, pues puede participar más a unos fines sociales o culturales o religiosos o gastronómicos o turísticos, ¿entiendes? Según en qué área se le guste más trabajar, pues siempre lo coordinan con nuestro embajador, que es nuestro comendador de cada área, y luego se programan todas las actividades, tanto primero siempre coordinadas desde aquí, desde la central, desde Santiago, pues unas actividades mundiales, ¿entiendes? Y todo esto siempre damos a través de nuestras redes, siempre divulgamos todos los acontecimientos que hacen y que coordinan nuestros comendadores. Uh-huh. Tenéis una actividad que me encanta, de la que nos ha hablado Carlos Guardado, el Bosque de los Peregrinos. Sí, en el Camino Francés, en una ciudad o pueblo, como tú querramos decir, que se llama Melide. La suerte que yo nací en ese pueblo, y es un pueblo de la provincia de La Coruña, y yo también tuve la suerte de ser alcalde de 4 legislaturas de esta. Por eso la fundación pues escogió en el lugar más emblemático. Tenemos un bosque, es un parque temático del Camino de Santiago, más de 15.000 metros cuadrados, en el cual es de todos los miembros de la fundación. Por lógica, ahí tenemos nuestro árbol plantado, y luego pues tenemos un montón de recreaciones de eventos importantes que discurrieron bien al Apóstol Santiago, o si no de parajes importantes del camino. Eso es lo que tenemos. Queremos que sea pues un lugar emblemático para que todos los peregrinos que vayan a Compostela pues sea un lugar de parada obligatoria, ya que está en pleno Camino Francés. Sin duda. Tiene usted un libro muy interesante, por lo menos el título lo es, El verdadero Camino de Santiago. Sí, El Camino de la Fe. Es el título completo, porque, bueno, realmente un hombre vinculado al camino. Yo nací en el camino, porque en la casa de mis papás están en pleno Camino Francés, y desde joven pues estábamos involucrados ya con el Apóstol Santiago. Tuve la suerte de, como te dije, que fui el alcalde de un pueblo del Camino Francés, y desde hace 25 años pues presido la Orden del Camino Santiago, y a partir de ahí mi obligación era también hacer algo dentro del mundo de las letras, y el primer libro que escribí pues por lógica era sobre el Camino de Santiago, aunque yo le doy un aspecto más de fe y religiosidad, que aparte del camino turístico o un camino físico o una senda realmente para caminar. Yo veo que el Camino de Santiago es un camino de fe, un camino que te ilustra que te marca tu vida, y es el camino de tu vida diaria, y ahí es donde realmente puedo expresar en mi libro pues todos mis sentimientos y mis pareceres a través del camino, que es el propio camino de cada persona. Uh-huh. En realidad casi todos los peregrinos nos ilustran en ese mismo ángulo que ha expresado. Pues enhorabuena por su función, muchísimas gracias por atendernos. Si nos permite, le cogeremos de nuevo en otro programa. Siempre a vuestra disposición para lo que queráis. Gracias, don Miguel Pampín, el gran maestre de la Fundación Orden del Camino. Muchas gracias. Todos ustedes conocen embutidos como el lomo, el chorizo, el salchichón, pero si están en el camino primitivo de Santiago van a pasar por un concejo sin igual, 2 días de trayecto. El concejo se llama Tineo y produce un embutido propio de la zona, que no se hace en ningún otro lugar. Vamos a hablar con el presidente del Consejo Regulador de la IGP para que nos explique algo sobre el chosco. Vamos a hablar con Agustín Menéndez. Buenas tardes, don Agustín. Muy buenas tardes. Gracias por atendernos en Peregrinos. Queríamos saber un poco más de este embutido sin igual que se hace en Tineo. Sí, bueno, pues es el chosco de Tineo. Es un embutido, como bien dijiste, peculiar, único en el mundo, que se compone de 2 ingredientes principales, que es la cabecera de lomo y la lengua de cerdo.
adobado todo ello con sal, pimentón y ajo. Ahumado, porque estamos en Asturias y necesitamos ahumar. Y luego, pues, una vez que ya está curado, tenemos dos formas de venderlo, o bien así al natural, o bien cocido, que a día de hoy se vende prácticamente todo ya cocido, listo para comer. Ajá, entonces es, digamos, proteína baja en grasa, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Es proteína baja en grasa, es un producto muy apreciado, muy versátil en la cocina y, bueno, pues es un producto inigualable. ¿Cómo podríamos hacer para aquellos que no estemos en Tineo? ¿Cómo podríamos adquirir el chosco? Pues mira, a través de nuestra página de la IGP Chosco de Tineo, ahí salimos los 7 productores que actualmente formamos parte de la identificación geográfica protegida Chosco de Tineo, y te deriva directamente a las páginas de los productores, donde puedes adquirirlo sin ningún tipo de problema por internet. Ajá, perfecto, con envío a domicilio, ¿verdad? Correcto, correcto. ¿Y cómo recomendaría cocinar el chosco, o simplemente lo podemos cortar como el salchichón y el lomo? Bien, pues mira, se puede, como bien te digo, es muy muy versátil en la cocina. Se puede comer así, tal cual, como un embutido, frío. Se puede comer caliente con unas patatas cocidas, que es la forma tradicional de comerlo. Y a día de hoy pues se come de 100.000 maneras. De hecho, nosotros hicimos el año pasado un recetario con gente, cocineros, sobre todo de Asturias, pues ya te digo, desde ensaladas, incluso hasta postres nos llegaron a hacer con el chosco. Ajá. Bueno, pues también esto da lugar a un cachopo diferente, ¿no? El cachopo vaqueiro, me parece. Sí, correcto, sí, sí. Ahí tengo yo algo que decir, porque bueno, fue un poco invento de mi madre, que regenta una carnicería en Tineo, y hace cachopos ya listos para vender. Y bueno, pues un día lo rellenó, en vez de jamón, pues le metió chosco, y empezó a surgir la idea, y llegó a ser semifinalista en Madrid con el cachopo vaqueiro famoso, que está relleno de chosco. Estamos hablando entonces con el hijo de la inventora del chosco vaqueiro, sí, del cachopo vaqueiro. Qué sí, bueno. Más o menos. Pues muchísimas gracias, don Agustín, por esta información tan valiosa. Emplazamos a nuestros oyentes a entrar en la página IGP Chosco de Tineo por si quieren comprarlo y se lo entregan en su casa para probar esta delicia única en Asturias, única en Tineo. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros por acordaros de un producto tan peculiar y desconocido como es el chosco. Un abrazo muy grande. Igualmente. Vamos a hablar de una de las cosas más importantes en el Camino de Santiago cuando uno peregrina, los pies. Es aquello que nos soporta el peso, nos desplaza y les prestamos tan poca atención. Recuerdo un día un podólogo que me dijo, la gente cuando se ducha y se olvida de los pies. Es como que, bueno, el jabón ya lo va limpiando de las que estamos ahí abajo, ¿no? Nos olvidamos siempre de los pies. Y los peregrinos, para ellos es imprescindible. Vamos a hablar con un experto peregrino que lleva decenas de caminos, miles de kilómetros encima, para que nos indique cuál es el mejor calzado y cómo hay que tratarlos. Vamos a hablar con Marino. Don Marino, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Muchas gracias por su tiempo de nuevo. Necesitamos saber algo de cómo ir calzados para afrontar tantos kilómetros en el camino. Lo más importante, Ana, es que nunca estrenemos las botas. Jamás. Las botas ya tienen que estar estrenadas por 2 razones. Para que no nos den sorpresas, como pueden ser rozaduras, ampollas, etcétera, y para que cojamos fondo. Entonces tenemos que usarlas mucho para que el día que llegue y comencemos el camino, estas ya estén hechas a nuestros pies. Entonces, si te parece, podemos hablar del tipo de bota básica que hay, que podríamos dividirla de caña alta, de media caña, o de caña baja, o zapatillas de trekking. ¿Qué pasa? Que también depende de la época del año en que la hagamos. Y lo primero que vamos a hacer es
¿Qué botas escogemos? ¿Qué número ponemos? Si tienen plantilla, estaría bien sacar la plantilla y presentar nuestro pie y que este fuera la talla en la cual queda la plantilla en nuestro pie. Una vez hecho esto, metemos la plantilla en la bota y sin atarla metemos un dedo por detrás y que este ni quede holgado ni no podamos meterle, quede más o menos justo. Esas serían las botas. Perfectamente explicado. Con respecto a la estacionalidad, ¿la caña baja, media y alta tiene algo que ver con el verano o el invierno? Correcto. Generalmente la de caña alta son las que se denominan botas de invierno y la media caña se suelen denominar para primavera y verano, botas de verano, ¿no? Pero esto a su vez se divide en 3 partes, la bota básica, muchas más, ¿verdad? Pero vamos a quedarnos con 3, que es la membrana, la suela y la caña. ¿Qué pasa con la caña? Pues que nos protege de posibles torceduras y si esta se produce sería leve, incluso si iba a ser leve puede que no se produzca y nos ahorramos pues eso, tener un problema en los tobillos, ¿no? Sí. Como puede ser un esguince. Claro. Eso es lo que hace proteger el tobillo. La membrana es lo que recubre a la bota por fuera. Importantísimo que nos proteja del frío y sobre todo de la lluvia, porque como sabes la humedad nos puede producir después futuras ampollas, además de hongos. Entonces yo personalmente indico que lo más idóneo sería el Gore-Tex. Gore-Tex sea verano o invierno, ¿no? Indiferentemente. Sí, yo personalmente sí, porque nos protege. Ten en cuenta que incluso por el verano, que podemos usar media caña, incluso las zapatillas de trekking, que yo recomiendo la media caña, pues va a haber charcos, va a haber barro, no sabemos dónde vamos a estar en la montaña. Sí. No sé, según el camino también, no es lo mismo hacer 3 etapas que salir de Sompor o Roncesvalles o hacer el primitivo. Claro. Por ejemplo, Asturias ya sabes la meteorología que tiene. Siempre lluvia. Antes o después, siempre lluvia. Pues entonces tenemos que estar protegidos porque, repito, podemos evitar ampollas y hongos. Sí. Y respecto a la suela, ¿qué fue la última parte? La suela es muy importante. Primero, que sea antideslizante. Y segundo, que tenga tacos. Esos tacos lo que hace es que apoye el peso que hacemos y no se resienta tanto en nuestras rodillas, por ejemplo. Los amortiguadores, ¿no? Los amortiguadores del coche. Correcto, eso sería, a grosso modo, la explicación. Efectivamente. Entonces, esos 3 factores son importantísimos. ¿Y alguna recomendación con respecto a los calcetines? Disculpa. Sí, por supuesto. Los calcetines, primero, que no tengan ninguna costura. Segundo, podemos ir a tiendas especializadas y decir que lo queremos para caminar, y si vemos que cuando vamos caminando se mojan, etcétera, sería bueno parar el camino y cambiarlos. Así vamos a evitar hongos y posiblemente ampollas. Y si me permites, una recomendación que es importantísima es hidratar el pie. ¿Cómo hidratamos el pie? Antes de salir a caminar, untarlos de vaselina, incluido entre los dedos, como un pequeño masaje. Que yo, antes de hacer eso, Ana, me doy un masaje en ambos pies y piernas, toda la musculación de las extremidades inferiores, con alcohol de romero. Alcohol de romero, muy recomendado por muchísimos médicos. Sí, y si me apuras, después de ducharme, vuelvo a hacer lo mismo. Antes y después del camino. Bueno, tenemos que decir que Marino está en una excelentísima, buena forma física y que yo creo que es apto para darnos estos consejos, puesto que no solo lleva miles de kilómetros encima, sino que además mantiene esa buena forma física, es decir, los ha hecho con calidad hacia la mejora de su salud. Don Marino, muchísimas gracias por todos sus amables consejos y su tiempo, supongo que de vacaciones ahora, y pues sí. Esperemos vernos pronto de nuevo en Peregrinos. Muchas gracias por estar con Gracias a vosotros por la labor que hacéis. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Ana. Gracias. Vámonos a un lugar emblemático, prerromano, un antiguo camino que unía el francés con Galicia, antiguo camino de Santiago. Vámonos al concejo de Ibias,
en el sur de Asturias. Es una ruta ancestral prerromana, lo sabemos por los restos de un castro. Un concejo con un vino con denominación de origen, pero que también se caracteriza por la ruta del oro. Vamos a hablar con una persona que ejerce un deporte que proviene de un antiguo oficio. Vamos a hablar con un bateador que busca oro. Él es Alfonso Álvarez. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo es ese deporte tan famoso en Asturias de batear? Pues lo primero es muy emocionante. Y bueno, es emoción en estado puro y naturaleza. Emoción y naturaleza. Son dos palabras historia, que me seducen. Historia también. Emoción, naturaleza e historia. Una persona, cualquier persona podría batear. Sí. Porque sí, por supuesto. Tú les enseñarías, ¿no?, a hacer este deporte. Sí, claro. ¿Y en qué consiste? Cuéntanos cómo es el proceso. Pues el proceso es buscar una buena zona de un río que sea aurífero, un interior de una curva o una buena zona, y nada, una pala y una batea. Ajá. Y nada más. Y tú metes esa tierra del río en la batea y lo voy lavando. Lo pesado va quedando en el fondo de la batea, que tiene algo de cono, y lo ligero va saliendo de la batea, y al final me queda pues lo pesado que tiene el río, con el oro también. La batea es una especie de sartén de plástico, ¿no?, donde tiene unas hendiduras. Exacto. Ajá, donde el material va cayendo al agua según lo lavas, ¿no? Sí, lo ligero, según le vas dando el golpe de agua, lo ligero sale de la batea, y en esas hendiduras que tú has dicho que se llaman rifles, queda lo que pesa. Ajá, entre ellos el famoso oro, ¿no? ¿Perdona? Entre ellos el famoso oro, ¿no? Exactamente, a veces más, a veces menos, a veces nada. Ajá. ¿Y cómo podríamos hacer, imaginando que soy una familia, que tengo niños, ¿es un deporte que podemos practicar en familia? Sí, por supuesto, a los niños les encanta. Ajá, claro, porque qué emoción, ¿no?, qué entusiasmo encontrarse ahí claro, una piedrecita de oro. Claro, ya el simple hecho de estar en el río, en familia y disfrutando, pues ya es un valor. Y luego, bueno, pues si se saca algún puntito, a los niños les encanta. Ajá. Bueno, pues como iniciación al bateo vamos a dejarlo aquí, pero vamos a animar a cualquier persona que quiera batear que nos contacte a nuestro WhatsApp 623003919. Le pondremos en contacto con un bateador en su ruta por Asturias para que pueda aprender este deporte que viene de un oficio ancestral y es totalmente gratificante, según nos ha explicado Alfonso Álvarez. Gracias, Alfonso, por tu participación en Peregrinos. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ti, Ana. Un abrazo. El próximo 11 de septiembre tendrá lugar el Trail. La carrera a través de la Ruta de las Reliquias. Una competición que parte de la montaña sagrada de Asturias. En el Monsacro y termina en Oviedo, el origen del camino. Es el recorrido del rey Alfonso II en el siglo IX hacia la Cámara Santa. Te puedes inscribir en desafioreliquias.org. Y forma parte de tu historia. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. Vamos a recordar algunos de los mejores momentos de esta sección, la magia del camino. Vamos a escuchar a Inma de Albacete. Yo empecé a hacer el camino porque, yo veía que mi padre se iba, cogía el tren y él se iba con una mochila. Y claro, yo tenía a lo mejor 5 o 6 años. Y yo veía que venía y me contaba, pues he conocido a una señora de Italia, pues he conocido a un señor de Australia, pues... Y a mí eso pues me llamaba la atención. Y a mí el día de mi comunión, de mi primera comunión, me llega mi padre y me dice, Inma, ¿dónde quieres que nos vayamos de viaje? Y él se pensaba que le iba a decir, pues vámonos a Euro Disney, vámonos a Roma. Y yo le dije, yo me quiero ir al Camino de Santiago contigo.
Porque los padres son un ejemplo, las referencias que uno tiene al lado cuando crece. Y lo que Inma quería era vivir, encontrarse con el mundo, tener esas experiencias que ponían a su padre una sonrisa en la cara. ¿Qué te pareció, Inma, Jorge? Me encantó la historia de Inma y su padre y me parece muy especial. Fue tal el impacto que tuvo el Camino de Santiago en la vida de Inma que terminó de alguna manera dedicándose a ello. Estudió en la universidad Ciencias de la Salud, Física o algo similar y de hecho nos contó que su TFG, que justo entregaba el día de la entrevista, iba sobre las preparaciones físicas que debían llevar a cabo los peregrinos para hacer el Camino de Santiago. Una aportación a quien vaya a hacerlo por primera vez o quien quiera mejorar en su entrenamiento. Vamos a escuchar ahora lo que decía también su padre, José Ángel. El camino para mí no es un camino de tierra, un camino de asfalto, es un camino de personas. Yo entiendo que el camino lo hacen las personas como lo hacemos todos. Y yo no sé, es que las mismas personas que te puedes encontrar en un día a día, en el camino se transforman. En el camino se transforman. Da la impresión que el Camino de Santiago crea un paisaje, una burbuja aislada, donde uno es muchísimo mejor persona que cuando retorna a su día a día. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué uno sale al camino para ser mejor persona y cuando retorna a su día a día olvida un poco esa transformación? Yo creo que quizá el saber que te estás encontrando con otras personas con los mismos valores que tú, con los mismos problemas que tú seguramente, con las mismas preocupaciones y sobre todo con los mismos estándares de cómo se mueve uno por la vida, un poco la misma ética, quizá. Eso hace que seamos uno mismo, que no tengamos miedo al otro. Vamos a ver cuál fue la reflexión de Jorge cuando escuchó a Inma y a su padre y otra historia que ahora les voy a recordar. Consigue crear lazos entre las personas que ya se conocían, como puede ser el caso de Inma con José Ángel, familia, padre e hija, o con auténticos desconocidos, como es el caso tuyo con Iván. Iván, mi querido Iván, que se fue relativamente hace poco y le mandamos un beso hacia el cielo desde el programa Peregrinos. Me encontró bailando en el camino y quedamos siendo amigos. Y porque es cierto que el camino une lazos. ¿Tú por qué crees, Jorge, que el camino te une cuando vas al lado de otra persona o delante o detrás? Lo primero, por tantas horas que pasas con las personas que tienes cerca. Y lo segundo es porque el camino tiene algo especial, tiene una magia. Pues ese punto tiene un toque de reflexión muy interesante. El tiempo que uno emplea con las personas es vital. Eso, el aprendizaje del Principito, ¿no? ¿Qué hacía una rosa especial entre todas las demás? El tiempo que pasas con ella. Dediquen tiempo a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos, a la gente que quieren, a la gente que les importa. Dediquen tiempo a las personas que quieren conocer. El camino, como la vida, no solo se trata de hacer kilómetros, de hacer cosas, de ir de un lado a otro. Se trata de parar también el tiempo, de pararse con las personas. Nadie es un número. Todo el mundo está en unas circunstancias y normalmente la persona que tiene enfrente tiene detrás una historia sin igual que no tienes ni idea de lo que tiene detrás. Por ello, aquello de ser transigente, flexible, tolerante, empático, de tratar de ponerse en los zapatos de los demás. Cuando vemos a alguien irreverente, soberbio, quizá con un toque de arrogancia incluso, ¿qué será lo que tiene esa persona detrás para actuar de esa manera? ¿Qué le habrá ocurrido? ¿O qué situación estará viviendo? Quizá, siendo un poco más comprensivos, hagamos un camino de Santiago más tranquilos, así como la vida misma, amigos. Y recordando a los peregrinos que han pasado por nuestro programa, por Peregrinos, vamos a recordar
a Alex Camino, como se hace llamar en redes, un peregrino sin igual que luego he descubierto que tenemos amigos en común. Él escuchaba a sus colegas de profesión cuando era taxista en Madrid y aprendió una gran lección de vida. Vamos a escuchar una carta que leímos en el programa. Escuchaba a mis colegas de profesión, todos con planes para cuando se jubilaran. Tenían proyectos de irse a vivir a un pueblo, de restaurar una casa en un ambiente rural, de llevar un tipo de vida concreto. Pero vi cómo en pocos años muchos de ellos fallecieron de infarto o de alguna enfermedad crítica, y todos aquellos sueños quedaron simplemente en la imaginación del recuerdo. Pues esa es la lección de vida. Vive el presente porque el futuro no existe. No sabemos si vendrá. Nunca sabes lo que te espera ni cuándo te vas a ir de este mundo. Así que cumple tus sueños si estás en ello. ¿Y qué era lo que buscaba Alex en el Camino de Santiago? ¿Por qué se lanzó a hacerlo? Vamos a recordar lo que nos contó. Yo hice la primera vez el camino en el 99, Año Santo, con un amigo que me dijo de hacer una semana, y yo, bueno, pues conocimientos del camino tenía bien pocos. Le dije que sí, no sabía lo que me iba a encontrar. Me quedé impactado con lo que vi en el camino, con lo que sentí, y para mí era la vía de escape perfecta para cambiar de vida. Dije yo aquí es donde quiero estar, en el camino. Y un día determinas hasta aquí. Efectivamente, así es. Un día dije, pues esto tiene que acabar, hasta aquí hemos llegado, y a dar pasos en la dirección de cumplir mi sueño, exactamente. Estar donde quiero estar. Qué frase tan importante que dejamos tan olvidada a diario. Y un día determina hasta aquí. Se necesita valor para ello. ¿Es eso por lo que muchas de las personas, de nuestros peregrinos, hacen el camino? Cuando un peregrino dice, trato de encontrarme a mí mismo, ¿qué es lo que trata de encontrar? Muchos de ellos tratan de encontrar el valor con el que nacieron, el que siempre estuvo ahí, solo que, digamos, las inclemencias que a veces te ofrece la vida hace que se te olvide dónde está esa pieza como parte de tu ser. Y volviendo a Alex, ¿cómo fue eso? ¿Fue fácil ese cambio tan drástico en su vida, esos inicios? Vamos a escuchar lo que nos contó. Hubo un momento en que me quedé sin dinero, me tuve que poner a trabajar, no tenía calefacción, me tiré un año arreglando la casa y tuve que vender hasta el coche porque me llegaba el seguro, tenía que seguir invirtiendo dinero en la rehabilitación de la casa. Entonces dije, o el seguro del coche o la casa. Entonces vendí el coche y no solo me ahorré lo del seguro, sino que también hubo una inyección de capital en la venta del coche y a ese tipo de calamidades me refiero. Tuvo en cuenta el presente, que solo existe el presente. Tuvo el valor para cambiar, para girar toda su vida y emprender un nuevo proyecto. Y la persistencia de no abandonar, porque ningún comienzo es fácil. Yo no conozco nada parecido. No desistas en tu empeño. Y ese valor y esa persistencia, teniendo en cuenta que tan solo tienes en tu mano el presente, te llevará por la senda de tus sueños. Eso es lo que hemos aprendido con Alex Camino. Y entre todas las historias que nos han llegado, hay una que nos dejó con el corazón encogido. Fue nuestro primer peregrino, Pepo Tortuga. Vamos a escuchar por qué Jorge decidió sacar esta historia a las ondas. Es una historia de superación. Es una historia de superación de un hombre que de alguna manera lo perdió todo y lo terminó encontrando en el camino. Bueno, vamos a verla. Y vámonos con un peregrino con una historia especial. Un hombre que a sus 62 años sufrió lo que muchos han pasado en su vida. Un despido a pocos años de la jubilación.
Esa situación que provoca un quebranto en el alma de las personas le llevó a una depresión. Y ahí, lamentablemente, fue nuestro querido amigo, el peregrino, que nos va a hablar hoy, ahora conocido, ya veremos por qué, como Pepo el Tortuga. Y le llaman el Tortuga porque él ahora vive a su ritmo, camina cuando quiere, como quiere y disfruta de cada paso, va sin prisa. Pero para mí uno de los puntos más interesantes fue dónde tocó Pepo fondo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso? Esa intersección en el camino donde uno llega a decir una palabra que deberíamos aprender a decir más. Basta. Mira, yo la última vez, que fue lo que me dio la puntilla, yo hacía los currículums en papel reciclado. Y era después de que hay marroncito y tal. Fui a un bar, lo dejé, me dijeron que posiblemente me llamarían. Esa misma mañana seguí echando currículum y cuando volvía para casa, al lado de un contenedor, vi un papel marroncito y digo no. Y cuando me acerqué era mi currículum. Estaba buscando trabajo, dejando currículums con todo el entusiasmo que podía, con toda la esperanza en el corazón. Y esa misma noche lo encontró en el contenedor de la basura. Eso hizo que dijera basta. Y se metió en el Camino de Santiago. ¿Qué significa ahora para él el Camino de Santiago? Ya les adelanto que lo que significa para él es algo hacia lo que siento muchísima empatía. ¿Qué relación tienes con el camino? El camino ahora mismo es la vida. El camino es la vida. Bueno, a nivel simbólico podemos decir que sí, ¿verdad? Cuando uno camina deprisa, va lento por la vida, o a la inversa, cuando uno va lento por la vida, va rápido en el camino, uno es la misma persona. Como haces una cosa, haces las demás. Tienes la misma idiosincrasia. Si te fijas en los detalles, te fijarás en los matices, en el paisaje del camino. Te fijarás en las gentes. Querrás interactuar con ellas. Si pasas por la vida sin enterarte de lo que sucede alrededor, así también harás el Camino de Santiago. Vamos a ver cómo ayudó a Pepo, en qué forma concreta el Camino de Santiago le sirvió como terapia de vida. En el camino, yo el camino para mí ha sido siempre, yo fui alcohólico y en el camino, en uno de los caminos lo dejé. Fumaba mucho y de muchas cosas y en otro de los caminos también lo dejé. Entonces para mí el camino ha sido una cura continua. A mí cuando me pasa algo y estoy en el camino, de una forma u otra se me soluciona. El camino tiene una magia que nos hace salir o que nos ayuda a salir de los baches, es lo que nos estás contando. Sí. ¿Podrías explicarnos en tu propia vivencia, en tu propia experiencia, cómo se materializa esa magia? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú vives para que el Camino de Santiago te permita salir de esos baches? ¿Qué es lo que tú vives para que el Camino de Santiago te permita salir de esos baches? Él tiene su respuesta, ustedes tendrán la suya. Cada peregrino tendrá una definición que le ayude. Desde luego las adicciones de Pepo o de cualquier otra persona transforman a las personas, nos hacen ser alguien que no queremos ser, de manera inconsciente. Pero el camino va mucho más allá, no solo se trata de adicciones. Ese estrés nervioso, ese ruido mental, esa no ver claras las cosas, qué es lo que quieres en la vida, quién eres en la vida y cuál es tu sitio. Estás recorriendo tu camino, hay miles de respuestas.
que se contestan ¿por qué? Quizá porque cuando vamos caminando, sin querer, también vamos meditando. ¿Quién sabe cuál es su respuesta? Y hasta aquí, amigos, un nuevo programa de peregrinos. Hemos probado el chosco de Tineo. Hemos hablado con Mario Arias, de Oviedo, como origen del camino. Hemos recordado a algunos de nuestros peregrinos más especiales, a Inma, a Pepo, a Alex Camino. Y terminamos, como siempre, con una de nuestras reflexiones, por si les pudiera ayudar, por si les hiciera pensar. La verdad que a mí esta me parece especial y se llama Si volviera a nacer. Si volviera a nacer, intentaría no dejar de ser una niña. No le daría tanta importancia a los problemas y disfrutaría más de las pequeñas cosas. Si tuviera que comenzar de nuevo, recorrería los mismos caminos, pero evitaría tropezar con las mismas piedras. Buscaría los mismos amigos, pero me alejaría de alguno de ellos. Si volviera a vivir, reiría más y me enfadaría menos, viajaría más, pero con menos equipaje. Haría más tonterías, pero no sería tan tonta. Si pudiera volver a nacer, si la vida me diera otra oportunidad, volvería a ser la que soy, no cambiaría nada, pero abriría un poco más los ojos. Buen fin de semana, amigos. Aquí les esperamos de nuevo el viernes que viene a las 7 en Peregrinos.